Día 318, noviembre 13, Jeremías capítulo 49 y capítulo 50 del 1 al 28. Hebreos 9. Profecía sobre los amonitas. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Agag y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír el clamor de guerra de Rabat de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Hesbón, porque destruida es Jai. Clamad, hijas de Rabat, vestidos de cilicio, endechad y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos, y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Profecía sobre Edom. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría. Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dan, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habían dejado rebuscos; si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas, porque así ha dicho Jehová. He aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás, porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí, que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo: juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. Y aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de sus rebaños lo arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Profecía sobre Damasco. Acerca de Damasco se confundieron Hamad y Arfad, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán.
En aquel día ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Profecía sobre Cedar y Azor, acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus colinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos. Miedo alrededor, huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Hazor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros. Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo. Y los esparciré por todos los vientos arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Hazor será morada de chacales, soledad para siempre, ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Profecía sobre Elam, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos y de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Profecía sobre Babilonia, capítulo 50. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, dice: tomad es Babilonia, veles confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebraos con sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban, y decían sus enemigos: no pecaremos. Porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia, reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío, y Caldea será para botín. Todos los que la saquearon se saciarán, dice Jehová, porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio la luz, he aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia, alrededor todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque
Es venganza de Jehová, tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo destruir en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebranto grande, como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, como se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó sus instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no se le quede nada. Matad a todos los novillos que hayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban capítulo el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y 60 del el segundo al 13. Velo estaba en la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, 3, el cual tenía un incensario de oro y el arca de Isaías cubierta de oro por todas 58. El verdadero estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede ahora hablar en cada día, y si así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de su Dios, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y para herir con el sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, para que el que practica ese culto sea oída solo alto de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas al que hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no el ayuno que yo escogí, dice creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no es habiendo que partas tu pan con el obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, y tu salvación mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que entonces invocarás al Dios y te oirá Jehová. Así que, por esto el mediador de un nuevo pacto, se quitará que en medio de ti, viniendo muerte el para la remisión de las transgresiones, vanidad que había bajo el pacto, los llamados reciares el alma, las promesas de la herencia, esta será tu luz y tu oscuridad será como el día 318, noviembre
13. Siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La observancia del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Confesión del pecado de Israel, capítulo 59. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y dejan telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tinieblas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca y de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Capítulo 60, del 1 al 13.
la futura gloria de Sión. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado a ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer sus hijos de lejos. Su plata y su oro son con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, el deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Bendición final. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fin, día 294, octubre 20.